cama. Y eso nos va a llevar enseguida entonces a buscar la paz y también profundizar qué es, dónde está esa raíz de que me llevó a un conflicto, buscarlo. Todo el tiempo estar en esa introspección, si queremos estar en paz y profundizar, porque es una paz eterna y profunda, y dejar la superficie para ir hacia adentro, como eso, ¿no? Estar todo el tiempo recordando que nuestra mente real es donde está la paz. Ok. Y para Y eso, eso digo que para eso el trabajo que hacemos acá en el grupito lo entregamos a la ayuda que nos puede brindar el Espíritu Santo para que si, si podemos abrirnos a esa posibilidad, nos ayude a transmitir con las palabras suyas del Espíritu Santo lo que vayamos entendiendo o no entendiendo y podamos explicarlo de mejor manera. Pero que el que Perfecto. guíe la lectura y la comprensión sea el Espíritu Santo. Eh, el capítulo 4, hasta donde lleguemos, tenemos esta media horita más o menos, aparentemente, que es lo que dura el tiempo que nos da Google Meet. Dice las ilusiones del ego. Cualquier cosa que no se entiende me pueden interrumpir porque estamos con el micrófono abierto todos. La introducción dice, tu dedicación a un hermano no puede retrasarte, solo puede conducir a un progreso mutuo y te hará sentir animado e inspirado. Acá me tomé espacio. Eh, Estar fatigado es estar desanimado. Desanimado tiene que ver con eso del ánima, ¿no? Del espíritu. Desanimado es estar sin ánima, sin espíritu, fuera del espíritu. Estar fatigado es estar desanimado. Estoy en el segundo renglón. Más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado. Estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o estar en el espíritu. Esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos una vez con Marcela. ¿Marcela qué era, Mayo? Que hablábamos. Ah, ¿qué ibas a decir? Con respecto al ser egocéntrico y Ah, sí, con Marcela, con estar Marce. como confiando en sí mismo Todo eso es el egocentrismo, sí. toda esa postura del egocentrismo y de la autoayuda, ¿no? De esos New libros de Age. autoayuda de New Age y toda esa charla que tuvimos, tiene que ver con esto, con que el ser egocéntrico es no estar en el espíritu y el estar metido hacia adentro, estar ensimismado es estar en el espíritu. Y lo que decía al comienzo de no retrasarte por estar ayudando a un hermano, eh, tiene que ver con esto de que ambos tienen la capacidad de ir evolucionando hacia un lugar de paz. Y cuando vos podés darle una mano al otro, esa paz que le ayudás a encontrar, te tiene que dar paz a vos también. Es mutuo. El milagro es mutuo. Para el curso de milagros siempre lo reciben ambos, el que lo ayuda a propiciar y el que lo está recibiendo, entre comillas. Voy al cuarto Perdón, renglón. yo Sí. creo, perdona, Esther, te interrumpo un cachito para acotar algo que pensaba mientras decías esto. Yo creo que cuando no estás en paz, cuando estás ayudando a alguien, tal vez es porque lo estás haciendo desde el lugar, desde un lugar muy oculto del ego y no desde la paz, ¿no? O desde el amor. Claro, tal cual. Claro. Cuando uno eh, lo hace desde un lugar más egocéntrico, no, ni el otro va a estar en paz ni vos vas a estar en paz, me parece.
Creo que tiene un lugar desinteresado, donde vos te pones al servicio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Creo que ahí es donde se logra el resultado. Yo resiento que algo acá, no sé si dejé de compartir, creo que no. No. Bien, vamos, sí, estamos presentando para todos, dice acá. En el cuarto, estoy en el cuarto renglón, dice, puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Si puedes aceptar la crucifixión de Jesús como el último viaje inútil, serás libre también de unirte a su resurrección. Seguirá, si no, acá me comí algo, pero mal. Serás libre también de unirte a su resurrección. Seguirá, Acá te digo, si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre Claro, también de esa unirte a mi resurrección. ok. Hasta ese que no seguirá lo hasta además de hagas. toda resurrección, creo. Sí. Hasta que Si no lo no, hagas estarías desperdiciando tu claro, vida. me quedó el seguirá, me quedó acá Claro, mal ese puesto. además me parece. Sí. Si no, Ahí. tu vida seguirá siendo una repetición de la separación, de la Exacto. pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superarla. Todo esto tiene que ver con, bueno, obviamente con la Iglesia Católica, y esto de tener al Cristo crucificado ahí como símbolo Del sacrificio. del sacrificio que Él hizo por nosotros Exacto. Y la culpa. y la culpa que nosotros teníamos y el agradecimiento que tenemos que tener porque Él nos vino a quitar la culpa y la culpa que vamos a seguir teniendo cada vez que metamos la gamba porque Jesús se sacrificó por nosotros y nosotros lo estamos desperdiciando su sacrificio. Toda esa filosofía tan fuera de lo amoroso que tiene la Iglesia Católica, esto es todo lo contrario. Dice, ese viaje que yo hice, cuando lo escriben en el curso es en primera persona que lo cuenta Jesús. Dice, ese fue un viaje que tiene que ser el último viaje inútil. Y no fue por sacrificio, fue justamente para mostrar la resurrección, para que vos, cuando veas esto, te des cuenta que el cuerpo no es lo importante es el espíritu. Si vos no querés aceptar esto de que el cuerpo es una invención del hijo dormido y que lo verdaderamente real es el espíritu, si no lo aceptás vas a seguir separándote del resto, vas a seguir perdiendo poder y vas a tener una búsqueda incesante de compensaciones en el físico que nunca van a estar. Y al final de la vida y durante el transcurso de la vida vas a tener una crucifixión del cuerpo que es ir enfermándote, ir envejeciendo, ir enfermándote, ir sintiendo la pérdida de poder hasta que este cuerpo se muera. Y esta parte es muy loca porque el curso nunca habla de reencarnación, pero esta partecita que sigue uno la puede entender casi textualmente como una reencarnación continua, como vida tras vida, porque dice que estas repeticiones de la crucifixión del cuerpo y la muerte se van a seguir repitiendo indefinidamente
hasta que voluntariamente se abandone. Creo que es bastante obvio que se refiere a que una vez que vos te morís, vas a reencarnar en otro cuerpo, vas a volver a vivir los mismos errores hasta que logres entender que todo esto es una farsa, que el único mensaje de la crucifixión es poder superarla, es basarte en la resurrección, no en la crucifixión. Pero es uno de los pocos lugares donde el curso te habla de algo que puede ser entendido como el ciclo de vida tras vida. Una de las pocas veces. Punto 1. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro tiene fe en sus estudiantes y clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Esto está muy unido a todo lo que tiene que ver después con la relación entre la persona que va a facilitar un milagro y el que lo recibe. Tiene mucho que ver porque siempre el curso relaciona el facilitar un milagro con el facilitar un aprendizaje también. Es como lo mismo, vos podés hablar y ayudar a que el otro entienda algo, o podés dar tu tiempo al Espíritu Santo para que el otro reciba ese milagro. Y acá te dice que tanto el que enseña como el que aprende son lo mismo, y que el que enseña está reforzando su conocimiento al enseñar, y el que aprende, bueno, está recibiendo eso y reflejando ese aprendizaje en el otro, que es el que lo va a recibir también. Queremos conservar nuestros sistemas de pensamiento intactos, pero aprender significa cambiar. Entonces, ¿cómo? Vos querés aprender, pero no querés soltar toda la estructura de los mecanismos de pensamiento que tiene todo el sistema de pensamiento del ego, que es totalmente distinto al sistema de pensamiento que tiene el espíritu, y vos, sin soltar eso, querés aprender, y sin cambiar. Y no, tenés que cambiar, tenés que soltar esos aprendizajes viejos para poder incorporar los nuevos. Los que creemos estar separados, siempre tenemos que cambiar. Siempre tememos cambiar, pero al mismo tiempo tenemos que cambiar. El cambio es una de las características que tiene la vida en la Tierra. Parte de la ilusión, pero si no cambiamos, no aprendemos. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí, y puede aprender. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono del ego a la luz del espíritu. Jesús nos recuerda nuestra creación y el ego no puede sino reaccionar con miedo. Todas las resistencias que tiene nuestro ego se deben a esto, a que el ego se va a ir disolviendo de a poco. Le vamos restando importancia, lo vamos abandonando porque vamos adhiriendo al pensamiento del espíritu, adhiriendo al pensamiento recto y soltando las percepciones falsas y los pensamientos falsos. A esto le tiene miedo el ego. Sabe que tiene sus días contados. Cuando agarramos el librito azul, el ego tiembla porque tiene sus días contados. Lo vamos soltando de a poco y él se da cuenta. O sea, justamente el ejemplo es esto que contaba Wada o todos nosotros, que cada vez nos damos cuenta que es un conflicto
propiamente de nuestra mente, porque habíamos en una época dado fuerza a la creencia en el conflicto. Y hoy en día queremos estar en la paz de nuestra mente, entonces ya no le damos esa bola Y bueno, y ¿y soltamos. cuánto se retuerce el ego en su tumba cuando nosotros, en vez de engancharnos en un conflicto, decimos, A uy, ver, disculpame, capaz que me expresé mal, y el otro dice, uy, tenés razón, un problema de comunicación, y se acabó el conflicto. claro, Y ahí ninguno está. culpó al otro. Y No, ahí no hubo conflicto. y el Se ego disuelve. se disuelve y se muere de miedo. Ujú. Está perdiendo Y adictos. a la vez aceptamos como nuestras diferencias que nos hacen iguales, es como Claro, habilitamos la aceptación. tal Exacto, cual. Somos exacto, todos uno y siendo uno, el ego dice, bueno, ¿y yo qué carajo hago acá? claro. Y al poder aceptar la diferencia es porque nuestra mente está en paz. Y como Ujú. tiene paz, podemos observar que cada uno tiene una partecita creativa Y todo eso del ser. está en contradicción directa, opuesta con el ego. Entonces, acá dice, en esta zona que estamos acá, que no sé qué renglón será, eh, ahí donde pinté de celeste, tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Son opuestos totalmente, no pueden convivir. Tu falso ser Nunca. y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, a sus rumbos y a los desenlaces. No hay nada que tengan en contacto en común. Son irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Entonces, Ujú. el espíritu tiene el conocimiento y no percibe nada de todas estas ilusiones que tenemos. Y el ego, que percibe todo esto, fabrica cosas y se cree repillo, pero en realidad no tiene el conocimiento ni nunca lo va a tener. Puede aprender ciertas cosas, pero nunca va a acceder al conocimiento porque eso es Dios directamente. No están, entonces el ego y el espíritu no están, por lo tanto, en comunicación. No hay una comunicación directa entre ambos. Ni nunca lo podrán estar. Nada puede llegar al ego desde el espíritu. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacerlo. Y acá un textual de Jesús. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo. Voy a subir un poquito esto que no puedo ver. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Eso lo dice textualmente en primera persona para nosotros que estamos leyendo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que nosotros que estamos soñando, dudamos de la realidad del sueño mientras estamos soñando. Y eso no sana realmente nuestra mente dividida. No es que solo por darnos cuenta de que es un sueño ya está, ya Claro. dejamos de estar en la mente dividida. No, seguimos No, estando ahí. Pues es como el trabajo de expiación Eso, a cada creación del sueño, ¿no? exacto. Es como el comienzo para poder exacto, empezar a expiar todo esto, exacto. pero no es que solo por un flash de inspiración, chau, listo, salimos de la mente No, dividida. no. Si estás dispuesto, dice, vos soñás con un ego separado y creés que el mundo es así porque estás soñando y basado en ese sueño de ilusión, toda tu realidad es eso y todo te parece real. No podés deshacerlo
sin cambiar la mentalidad al respecto. O sea, dentro de la mentalidad del ego no podés deshacer la realidad del ego. La ilusión esa no la podés deshacer desde adentro. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, es decir, si dejamos de defender todo lo que vemos en este mundo de formas y se lo ofrecemos directamente a Jesús, Jesús dice que con mucho cuidado, sin darte un susto, sin hacerte sufrir, sin que tengas pérdidas, con mucha delicadeza, lo va a corregir Jesús, porque vos solo no podés, te va a corregir esa mente separada que tenemos, esas percepciones erróneas que tenemos, y te va a ayudar a regresar a Dios. Pero eso solos nosotros no podemos, tenemos que ofrecérselo y Él está esperando que se lo ofrezcamos. No es un laburo que no está dispuesto a hacer, nos está ofreciendo su ayuda. Después dice, un maestro que es percibido como un ego más grande, infunde miedo porque propicia la idea de separación. La superioridad y la inferioridad no son reales, no son conceptos de la verdad de Dios. Si nosotros vemos a un maestro, no sé, Krishnamurti, hoy Krishnamurti está allá arriba, ¿cómo me gustaría llegar a acceder a la sabiduría que tiene el chabón? No, lo que estoy ahí estoy manteniendo y reafirmando, como va a decir Wada, reafirmando esa superioridad de uno y la inferioridad mía. O la superioridad mía con respecto al que no sabe nada porque nunca leyó el curso de milagros. Estoy metiendo cada vez más la gamba. No hay superioridad y no hay inferioridad. Jesús dice, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. O sea, van a haber maestros, entre comillas, que no quieran dejar de ser maestros nunca, porque se están dejando guiar por el ego, siempre van a querer seguir siendo ese rol de maestro que sabe más que el alumno, y eso es lo opuesto al objetivo del maestro verdadero. El objetivo del maestro es dejar de tener alumnos, que lo superen y que dejen de necesitarlo. Eso, por ejemplo, lo decía Krishnamurti. Krishnamurti no quería tener alumnos, y cuando le hicieron un centro de enseñanza llamado, no sé, Krishnamurti, el chabón nunca se hizo presente y lo disolvió al toque, porque él no quería tener discípulos. Él quería que cada uno fuera autosuficiente, escuchar el conocimiento que yo te puedo impartir y soltame a mí, no me tengas como maestro, soltame, yo no soy más que vos, somos iguales. Es una cuestión de tiempo, dice el curso, una cuestión de temporal en cuanto a que yo puedo acceder a un conocimiento antes que vos, pero no por eso soy más que vos. Justo. Y eso Krishnamurti lo tenía re claro. ¿Qué, Wada? No, que esta semana me pasaron dos situaciones muy graciosas con mi ego, que en las dos, o sea, tanto el sábado que iba a una conferencia a escuchar sobre marketing para la música, y hoy que fui a aprender producción, que me puse en esa posición de aprendizaje, ambos días tuve unas crisis de ansiedad tremenda. O sea, el otro día me pasó que flashé que me había olvidado las hornallas prendidas y le pedí a una amiga que me traiga a mi casa. Obviamente estaban apagadas las hornallas. Y hoy me pasó lo mismo. Me subí al bondi y dije, dejé la ventana abierta. ¡Qué pelotuda! ¡No! Y fui todo el viaje pensando que y no había dejado nada abierto. Y dije,
qué hincha pelota, loco. Cada vez que estoy por hacer algo que me enriquece profundamente, aparece ahí y es como, dale, corta. La resistencia. Sí, y a la vez yo estoy como reentregada a ese aprendizaje, pero aparece ahí, viste, como el boicot. Claro. El miedo, ahí apareció el miedo en ambas. Bueno, yo estudié para docente a los 40 años. ¿Te imaginas que yo tenía la edad? Es más, terminé siendo amigo de la mayoría de los profesores que eran de mi edad. O sea, y sin embargo, cuando entraba al aula, entraba con una actitud de alumno. Y es muy loco porque vos te sentás ahí abajo entre todos los demás compañeros y automáticamente enganchas en esa mentalidad de yo vengo a aprender y por más que tengo 20 años más de experiencia que todos estos pibes, eh, tengo la actitud de, profe, puedo preguntar tal cosa y de recepcionar ese aprendizaje que te están brindando. Y acá, pero bueno, lo que se da en los cursos, institutos y colegios a veces dista bastante de esto que te enseña Jesús. Suele el maestro querer seguir siendo el dueño del conocimiento y que el alumno llegue hasta cierto nivel, pero nunca va a alcanzar al maestro. Acá te dice algo totalmente distinto. Dice ser maestros o estudiantes o nada de eso no nos hace ni mejores ni peores. O sea, estudiar el curso no te hace mejor ni peor. En ayudar a otro a entender el curso no te hace ni mejor ni peor. Nuestro valor no está nunca en entredicho porque lo estableció Dios mismo. No importa lo que hagamos, pensemos o decimos. Es decir, que cualquier cosa que hagamos en este mundo de ilusión nunca va a poner en entredicho el valor, la valía, dice, el valor que tenemos como espíritu. Eso jamás va a estar en entredicho. Y como eso es lo único importante, no importa un carajo qué hagamos o dejemos de hacer, qué estudiemos o dejemos de estudiar, qué enseñemos o dejemos de enseñar, no importa para nada. Nosotros siempre vamos a ser el mismo ser fundamental, importantísimo, perfecto, santo, que siempre hemos sido. Acá dice, buscamos elogios desde el ego para superar nuestras inseguridades. No podemos tener confianza en él porque cuando estamos en nuestra mente recta, entendemos que el ego no es real. Debemos aceptar que formamos parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. El ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo la función que Dios te encomendó. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. O sea, por más vueltas que le demos, vamos a llegar, y muchas veces el curso dice que ya llegamos, ya estamos despiertos en Dios, que esto es como una especie de déjà vu que tenemos, que no soltamos los recuerdos, pero que en realidad ya está. Es un instante dentro de la eternidad en la que ya estamos despiertos de vuelta con Dios. Nunca nos hemos ido, es más. Entonces, por más vuelta que le demos, cuando despertemos no vamos a poder creer que estuvimos enfrascados tanto tiempo ilusorio creyéndonos esta mentira.
No lo vamos a poder creer porque es increíble, dice. Experimentando el gozo del Espíritu, podremos liberar y liberarnos del miedo que es un testigo de la separación. Desde tu espíritu, y no desde el ego, puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. El ego del manso es humilde. Acá, bueno... ¿A qué se refiere con el manso? Y porque son alusiones a lo que habla la Biblia y el Nuevo Testamento. Los mansos son los que heredarán el cielo. O sea, ¿por qué manso? Manso Porque es no ataca. el humilde, claro, manso es el que no ataca. Y en la Biblia se hace referencia a eso, de que el humilde es el que hereda el cielo, el que puede entrar al cielo. El manso de espíritu no es el que se deja pisar la cabeza. El manso es el que no ataca, el que no cree en el ataque. Entonces dice, desde el espíritu vos podés hacer cualquier cosa para vos o para otros, pero nunca desde el ego. El ego del manso es humilde. O sea, vos estás dentro del ego, estás dentro del cuerpo viviendo una ilusión, creyéndote ser un cuerpo, pero ese ego es humilde, está como domesticado, está como, no está exacerbado dentro del egoísmo y el egocentrismo, es humilde. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Es decir, que el espíritu en realidad no es humilde. El humilde es el manso que está viviendo la ilusión del ego humildemente, pero el espíritu no es humilde. El espíritu se sabe pleno, se sabe luz, se sabe esplendoroso y lo irradia abiertamente y libremente y gustosamente. No es humilde, es canchero el ego, el espíritu. Es canchero en su luz, es yo soy luz y lo voy a expandir. Jesús nos propone confiarle nuestro cuerpo y nuestro ego para librarnos de ellos. Él sabe la importancia que le damos al cuerpo y al ego, pero necesita maestros dedicados que compartan su objetivo de sanar la mente, venciendo al mundo. Acá, esto es incluso como una oración que uno podría hacer. Uno podría, de hecho yo lo hago, pedirle a Jesús que se haga cargo del cuerpo y del ego. Y uno dice, pucha, pero ¿cómo le voy a entregar semejante porquería a Jesús? Bueno, Jesús te está invitando a que se lo entregues. Dice, vos entregame el ego y yo te voy a ayudar a ir disolviéndolo. Vos entregame el cuerpo, que yo entiendo que vos le das una gran importancia porque yo también lo viví. Jesús estuvo encarnado en la tierra y también vio la importancia del cuerpo físico que nosotros le damos. Pero entregámelo y yo te voy a ir ayudando a sanar la mente terrena, para que puedas vencer al mundo. Mundo no como planeta, sino vencer al mundo como esta ilusión. Ahí termina el capítulo 1. Sí. Es como que aparece constantemente la expiación muy presente, o sea, implícitamente, porque quizás no se dice todo el tiempo como, bueno, el miedo, todo, volvió otra vez a entregarlo a la expiación, ¿no? Pero como que constantemente se me venía, porque es como... me acuerdo que cuando me caí en la escalera, Mayu me mandó un mensaje y me dijo como, perdonate, o sea, habla con el Espíritu Santo sobre lo que te pasa. ¿Cuál es? O sea, es esa acción de poder poner bajo esa lupa de la expiación cada uno de los relatos que aparecen en nuestra mente, ya sea de cómo vivenciamos a las personas o cómo vivenciamos una enfermedad entre comillas, dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
y poder entregárselo, como poder tener esa conversación con Dios o con el Espíritu Santo y decirle, che, este pensamiento o esta visión aparece otra vez acá, te la entrego porque no sé de qué manera perdonarlo o porque no sé de qué manera resolverlo. Es que él te dice que el último paso lo hace él, que es el paso de expiar las creencias que teníamos en la mente al tener una creencia errada. Entonces, los primeros pasos los hacemos nosotros, que es descubrir cuáles son esas creencias y que nos habíamos parado creyendo en ellas, creer en el cuerpo, creer en el miedo, creer en la separación. Si las descubro en mí, en el conflicto que haya estado viviendo, llegué hasta ahí. Listo, maestro. Esto es lo que me acabo de dar cuenta. Te lo entrego. Entonces, el último paso lo hace él, que él puede expiar. Nosotros aún no. Nosotros vamos a poder, pero para eso tenemos que realmente llegar al proceso de sanar completamente a la mente, liberarla a la mente de toda ilusión que aún sostenemos. Y claro, la expiación es un proceso de deshacer. Claro. Entonces, deshacer como la creencia del error. El nudo ahí donde se bloquean los caminos rectos, ¿no? Es como si se hiciera un embotellamiento de pensamientos en la cabeza que son todos falsos. Deshacer la culpa. Y no hay culpa. Y siempre la expiación sin creer en la culpa. O sea, claro. Está bien, uno por ahí se deja engañar por el ego, pero cuando estás expiando es sin echarte culpa, porque es un error que uno puede cometer, es creerse culpable y entonces expiarlo. No, sí, mi amor, pero... Sí. ¿Qué? Perdón. No sé si es correcto lo que entendí. Vos dijiste cuando estamos expiando. En realidad el que está expiando es Jesús. Claro. Por nosotros. Nosotros no expiamos. No. Es el Maestro Jesús. Eso es muy importante entenderlo. Sí. Nosotros llegamos a la parte de la creencia, a la parte donde nos damos cuenta de cierto ego. Creí en el miedo, creí en la separación, me di cuenta de esto en la situación que he vivido. Hasta ahí llego. Cuando me doy cuenta, ya se lo puedo entregar a Jesús para que Él lo expíe por mí. Tal cual. Porque Él tiene ese proceso final que lo hizo a través de la cruz, que limpió, sanó, purificó a la mente de la creencia en el pecado. O sea, Él nos está enseñando a que con todo esto entendamos que no existe un pecado, que fue un error, pero no pecado. Pero Él hace la expiación, no nosotros. Tal cual. Es un error en la forma de decirlo que puede inducir a entenderse mal también. Cuando yo digo, cuando estamos expiando, como si uno lo hiciera, pero no. Es Jesús mismo, es el Espíritu Santo que se hace cargo también de deshacer esos errores de percepción que uno tiene. Exacto, y acá acabamos de leer que Dios no inventó el miedo es un invento nuestro. Entonces, y el miedo aparece, nace, y esto sinceramente lo estoy recién aprendiendo a comprender, porque lo he leído en el libro, pero no lo entendía, y recién ahora estoy comprendiendo lo que me quiere decir, porque hemos actuado sin amor. Cada vez que hemos actuado desde una forma cruel con el otro, quiere decir que he sido cruel conmigo, me he salido del amor. Y esa crueldad que hice, con la que actué para afuera, como no es real, me ha producido miedo. Porque lo verdadero es solo estar en un estado amoroso, de un amor que todas las formas de amar acá, de ser madre, amar como hija, amar como madre, amar como mujer, amar a la naturaleza, a todas las formas que decimos amar, no llegan al nivel de amor que se siente cuando uno está unido al ser. Entonces, si en ese nivel de amor, por estar conectado a nuestra mente egoica, hemos actuado cruelmente, produce miedo. Ahí nace el miedo. Entonces, por eso es tan importante llegar en la introspección de uno a ver dónde actué cruelmente con algo.
¿sí? Y entonces así empezamos a darnos cuenta, fue en este acto, fue en esta situación, y ahí se lo entregamos a Jesús. Maestro, me di cuenta, y ahí aparece Él y expía ese momento, y nos libera de ese estado de pecado, de haber creído que habíamos pecado, y nos muestra que fue un error, que no salimos del amor, nada Bueno, más. acá dice, cuando sientas miedo, ahí, Ujú. aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo Eso, amado en quien Él se es así, complace. O sea, es así. ¿por qué vos te saldrías de tu eje y Mm. te culparías de cosas que si el Dios mismo te está amando igual? No tiene sentido que vos te odies cuando Dios, que es amor, te está amando. Hoy experimenté una sensación de profunda paz y amor hacia mi mamá, como que Mm. siempre o sea, siempre juzgaba mucho sus quejas hacia su cuerpo físico sin contemplar que tiene 70 años y pasó 3 veces por cáncer y que es una persona increíble con una fortaleza resarpada. Y antes experimentaba como una molestia, ¿viste? Escuchaba a ella que se queje y qué sé yo. Y hoy estuve ahí y era como, ¿en qué te puedo ayudar, ma? ¿Querés que te cargue esto al auto? ¿Querés que te acompañe con esto? Como poniéndome al servicio también de acompañarla en la medida que pueda. Y es muy fuerte lo que pasa internamente, porque me encanta ganas de llorar, pero me bajé del auto y fue como, ay, mamá, ojalá que seas eterna, porque siento que perdí un montón de tiempo de mi vida juzgándote por tu dolor o por tu cansancio físico, y es como en vez de buscar quizás ayudar. Entonces, bueno, dejé que la culpa pase también, porque obviamente me invadió ahí como Un juicio. una sensación muy fuerte de no haber estado cerca de ella este tiempo, y a la vez fue como qué increíble que es cuando uno se pone al servicio del amor hacia afuera, de lo que sea que esté haciendo, ya sea levantarle la basura al vecino de la vereda, lo que sea que uno hace porque lo hace por amor, no desinteresadamente. Es como que el ego de eso se doblega, ya no puede seguir ese aspecto en ese momento, en ese microsegundo, como que ya está, desaparece porque es el amor el que toma todo ese lugar, y es como donde Exacto. mora el amor no existe el miedo, ya Bueno, está. el final de Pero este capítulo número 4 te va a explicar eso, que el amor entonces se traduce en servicio y que todo el amor que tenemos es para venir a hacer un servicio acá. y sin juzgarse uno, porque eso es contradictorio con lo que te está diciendo el curso. Ni por Tagore, asomo, nunca hay que juzgarse uno, porque uno al final es dictador con uno y es re bueno para afuera, ¿no? Primero con no, uno, no, que es el primer amor que tenés que tener es con vos misma. Y eso lo vas a poder reflejar afuera. Pero si te criticás a vos, expialo al toque, al toque. al toque. Perdónate, al tiro, perdónate. Ujú. Gracias. Sí, seguimos Sí. con esto entonces. Pongo la pantalla que volví para atrás. Ahí está. El punto 2 dice... Hay un poeta, perdón, hay un poeta que lo hindú, que justamente que él dice, es Tagore, y habla de que el amor real de Dios con uno es servir. Y hay un poema de él famoso del servicio. Ujú. Búsquenlo, y es hermoso. Ahí cuando uno sirve, dice él, es cuando uno conoce a Dios. Sirviendo uno conoce a Dios. Y sirviendo uno conoce al hermano, como lo dice Jesús, que es uno con Dios. Y tiene seguramente toda la razón, porque vos al servir te estás poniendo al mismo nivel de esas personas y no te estás separando, o sea, estás reconociendo la necesidad del otro sin separarte. El curso te diría que el otro no tiene ninguna necesidad porque esa necesidad es una ilusión, pero creo que un buen paso para el reconocer a otro como un igual es el servicio. Si después le puedes dar la vuelta de tuerca de que en realidad el otro no tiene ninguna necesidad,
y que vos lo que estás haciendo es ayudarle a que se reconozca eso, que es totalmente autosuficiente, porque Dios le está proveyendo todo desde siempre a nivel espiritual, y que cualquier pensamiento de escasez es una ilusión. Sí. Pero eso es como una vuelta de tuerca. Si antes de Sí. eso vos estás en el servicio, creo que es un camino recopado para ver al otro. Se me viene esto de la preocupación como un juego de palabras, ¿no? Que es como una preocupación, como si usáramos como nuestro tiempo en generar un montón de miedos y proyecciones en vez de estar como en la Ocúpate. ocupación, claro, ocupados Ocúpate. en trabajarnos internamente desde el amor, porque también esto del servicio es como, bueno, el servicio hacia uno primero. ¿Cuál es el servicio que tengo hacia mí todos los días? Desde cómo me trato, cómo me hablo. Mi mamá se sorprendió porque en mi casa hay un montón de carteles que dicen amá mucho, da las gracias. Como yo me voy haciendo cartelitos que son como esos recordatorios que yo paso los veo. Y yo le decía, porque así yo me digo cosas lindas. Tengo un cartel en el baño que dice decite cosas lindas, cosa que cuando mi ego quiera encontrar todos los supuestos defectos que supuestamente tengo en este cuerpo, se caen esas cosas. Y ese es como, ahí es donde todo empieza a cambiar, como mientras mayor servicio hacia uno, mayor hacia afuera, es un reflejo constante. Y a la vez también siento que mientras uno más se ama, es más fuerte afuera, como muchas veces llegan personas que todavía no pueden amarse a sí mismos. Como si uno fuera como un recordatorio para el otro también. Ahí habría que hacer como hasta un orden en la oración, porque amarse a sí mismo le pertenece más a la parte egoica. Uno siente un amor nada más, se siente ese amor, esa unión. Y ese amor es el que genera las ganas de hacer servicio. O sea, amarse más es egoico. Uno es amor, es sentir el amor. Lo que hay que correr, sanar, es de criticarte. Deja de juzgarte. Uno es, nada más. Fuerte este Lo vimos en el No, comienzo. el En el comienzo de este cuarto capítulo a mí me hizo mierda. En la introducción de este cuarto capítulo, vimos esto del amarse a uno mismo, y se refería al ser egocéntrico, ¿no? Y Por más eso. que amarse a uno mismo, por ahí lo que Guada estás diciendo, yo entiendo eso, que es dejar de criticarse uno mismo. Claro. Claro, como tener actos de amor. A eso voy con amarse a uno mismo. Es como tratarse con amor infinito, que en ese amor infinito entra justamente el perdón también de absolutamente todo lo que nos hacemos, cómo nos tratamos. Pero hay que estar ser un atento. dictador uno con uno mismo y empezar a ser amoroso, primero hacia adentro y estar, bueno, acá habla de estar animado, estar en espíritu. Estar en sí mismo centrado es dejar de estar en el ego. El ego, en tu caso, es pegarte palos. Criticar. Uy, tengo las pestañas torcidas. Uy, el pelo se me puso verde. Eso es estar en el ego absoluto. Y en tu caso sería, y en el de todos nosotros, dejar de ser jodidos con uno mismo y empezar a estar centrados en uno mismo y estar eso es estar en el espíritu. Y hacerle caso al Espíritu Santo también, porque él siempre está hablando. Lo que pasa es que uno se hace el boludo. No, uno le hace caso al ego. Claro, por eso. Porque es más fácil, o sea, termina siendo cómodamente incómodo hacerle caso al ego que asumir el reto hermoso de tener que escuchar al Espíritu Santo que te dice, hace falta que se... Con respecto al escuchar al Espíritu Santo,
yo estaba pensando el otro día que debe haber gente, así como tenemos distintas mentalidades, distintas formas de inteligencia, ¿no? Hay gente que tiene una memoria más auditiva, otros tienen una memoria más visual. Hay formas de pensamiento, hablando desde lo que se puede estudiar incluso en una escuela. Vos como docente podés tener alumnos que aprendan más porque escucharon y otros que aprenden más porque leyeron del pizarrón y otros porque tienen un pensamiento matemático y a lo mejor en dibujos son un queso. Cada uno tiene una mentalidad distinta y creo, con esto que vos decías de cómo escuchar al Espíritu Santo, que puede ser que alguno esté esperando escuchar la voz directa del Espíritu Santo y capaz que el Espíritu Santo lo que te va a mostrar es una imagen. Claro. Y no es una palabra hablada. Claro, no es que te va a decir te amo. Claro, entonces Pero te puede puede venir. Sí, o viene Puede. de No hay que pero descartar no es nada. como encasillar la manera en la que va a llegar Exacto, ese eso amor. sí. Entonces, Eso sí. capaz que a vos te va a mostrar una imagen y capaz que a mí me lo va a decir al oído. Y a O capaz Mayu que te se lo va a mostrar enterneces. con una imagen, no una imagen afuera, dentro del sueño, sino una imagen captada desde el tercer ojo, de ver cosas que otros no están viendo y Mayu las A- está a- viendo y puede recibir un mensaje desde ese otro lugar. A mí me O, pasa que yo siento una ternura, es un estado que Claro. me enternece la mente, es o un sea estado que de te lo, ternura tan grande, una congoja, es algo muy, que no puedo poner palabras, Eso me es generó algo mi mamá dulce, hoy. ¿ves? Ternura me generó. Y me Eso, abrazó un montón. Y ella no me abrazaba nunca en la vida. qué Es increíble lindo. lo que está pasando. Bueno, eso es. y yo estoy Eso es. viendo, hace un tiempo largo ya, que puede ser que yo esté como probando, eh, como comprobando el, la recepción a nivel sonido, ¿no? Y, y por ahí recibo alguna palabrita y la escucho internamente, casi muy parecido a como si alguien me la dijera al oído, pero se escucha internamente. Y se me ocurrió que a lo mejor estoy como ajustando el aparato receptor para poder escuchar al Espíritu Santo claramente. Y me pasa con cosas divertidas, de cosas que no sabemos con Mayu, por ahí vemos algo y no sabemos qué es, y automáticamente recibo el nombre de eso que no sabemos qué es, y tenemos que ir y googlearlo para ver si eso que escuché tiene algo que ver con lo que estamos buscando como respuesta. Y si es el nombre de un árbol y yo recibo una palabra, ver si es un árbol o es una herramienta de Groenlandia, no tengo idea. Y usualmente lo que estoy escuchando es el nombre de ese pajarito o de ese árbol o de eso que estamos pensando. Y ya me pasó 3 o 4 veces y lo hemos tenido que googlear y se da. Entonces, por eso digo que algunos los podemos llegar a escuchar el Espíritu Santo escuchando y otros lo va a ver, y otros lo va a percibir desde el ánimo, desde la emoción, como Mayuri está percibiendo ahora. Pero bueno, me salió esto de que quería contarles porque es divertido. De repente no sabes cómo se llama el pajarito y te viene ¡ping! La palabra al oído o te viene en la mente la palabra y vos ni siquiera sabías que existía esa palabra. Y resulta ser que sí, que es esa palabra, ¿viste? Son pavaditas, pero creo que... Y a lo mejor el Espíritu Santo está jugando contigo para que tú vayas tomando confianza en esa Exacto. comunicación personal que vas a ir teniendo con él también. A eso me Y, refiero, que es como ir aprendiendo a percibir esa forma de comunicación, de que yo sé
que eso yo no lo sé. Y viene la palabra que yo no podría saber. Me pasó esa vez, Mayu, en Sierra de los Padres, que vimos un árbol, no sabíamos cómo se llamaba, y lo miré y me vino jacarandá. Y no tenía la más puta idea de qué árbol era el jacarandá. Y resultó ser que era un jacarandá. Bueno, así como eso, con un pajarito el otro día acá en Brasil. Y es divertido porque vas como comprobando que eso vos no lo sabías. Y te Sí, viene es Lo que como pasa para que va como guiando. claro. lo que pasa que tú eres una persona tan racional que hacia afuera nunca aceptas las cosas enseguida como si fueran verdad. Tú lo pones siempre en juicio, lo examinas Obvio. y eso ha producido muchísima protección y muchísimo orden alrededor nuestro para que no todas las cosas viniesen a desordenar un sistema armonioso que hemos tenido. Tal cual. Entonces ahora estás aprendiendo a confiar en esa voz que te está hablando, pero con cosas así simpáticas para que vayas tomando esa confianza interior en ese timbre de voz, en esa forma de pensamiento, para que te acostumbres que él es tu maestro que te está hablando cuando comienza a hablarte de cosas profundas que Tal cual. vos y él vas a desarrollar. Que Porque vinimos a hacer servicio. una vez me despertó y me dijo Ali o Alastair, no me Mm, acuerdo qué palabra fue, sí. o hola, o una cosa así, y me desperté porque escuché la voz y medio me sobresalté. Ujú. Pero yo hasta que no compruebo que Se eso corta esto. puedes... ¿Se está? Un Ok, minuto, dice. ok, bueno. eh, Amigos, Gracias. nos vemos el miércoles que viene. nos vemos el Seguimos con miércoles que el viene. título 2 el miércoles que viene. El título, sí. Y lo empezamos a trabajar, léanlo, porque es todo lo que hablamos hoy. Gracias por este momento tan lindo. Los Gracias, quería Gracias. chicas. ver. Se extrañaba un montón. El Sí, miércoles yo que viene. también. Un beso Gracias. grande. Nati, Guada. Mantengámonos unidos en el grupo. Hagamos comunicación ahí. Sí, Sí. sí, sí. Adiós. Los, Y esto lo vamos los a subir queremos mucho. al canal. Las queremos mucho. Sí. Sí. Besitos. Bendiciones. Bien, Bendiciones. besito. ¿No te gustó?